¿Qué pasa cuando una mujer inteligente, atractiva y con carácter entra al mundo del derecho y los negocios? No solo rompe esquemas, los redefine. Soy Evelyn Castañeda y esto es Skate to Success, un espacio diseñado para los emprendedores y empresarios donde contamos sus historias, visibilizamos sus negocios, damos tips legales y patinamos directo al éxito. Hoy conocerás a una abogada que ha liderado litigios complejos y negociaciones de alto nivel que demuestran que la inteligencia y la elegancia también son poder. Bienvenida, Karina Varela. Muchas gracias, doctora Evelyn. Para mí un gusto estar aquí el día de hoy. Estoy realmente muy emocionada de que estés hoy aquí compartiendo este espacio. Bueno, súper. Bueno, Karina, sabemos que el mundo jurídico y de los negocios predominantemente ha sido liderado por hombres hasta hace algunos años, pero que hoy mujeres como tú han venido rompiendo esos esquemas y paradigmas. Cuéntanos cómo ha sido esa historia, cómo has logrado liderar esos litigios difíciles y esas negociaciones importantes, manteniendo y combinándolo con la elegancia y la esencia femenina. Bueno, en principio soy abogada de la Universidad de Medellín, tengo especialización en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente me encuentro liderando una compañía del equipo jurídico con 27 sedes aproximadamente a nivel nacional. Digamos que esto cobra relevancia porque el camino hasta este punto no ha sido fácil. Todos como profesionales, especialmente en derecho, creería que nos enfrentamos a múltiples situaciones desde que nos graduamos. Lidiamos con la juventud, en el caso de nosotras las mujeres, con el simple y llano hecho de ser mujeres, adicional a eso bonitas, y sumémosle rubias. Entonces no ha sido fácil este punto y llegar hasta aquí, pero creería que enfrentar los diferentes retos que la vida profesional nos va dejando en el camino, con disciplina, con enfoque, con gallardía, con carácter, nos permite sentarnos en mesas de negociaciones y codearnos con abogados de todas las categorías, hombres, mujeres, y llevar a cabo pues como un acompañamiento jurídico sensato Y de calidad. riguroso y de calidad. ¿Cómo podemos o qué mensaje le podemos dar a estas jóvenes mujeres para que se preparen y salgan a este mundo real? Bueno, digamos que lo primero que hay que decir es, no vale el cuento, no vale el discurso de yo soy linda y entonces también puedo, yo soy mujer y también necesito la oportunidad. No, aquí hay que demostrarlo con carácter, con academia, con disciplina, haciéndolo juicioso, o sea, presentando un trabajo con un factor diferencial, con algo que las compañías vean que todavía vale la pena darnos la oportunidad o darles la oportunidad a quienes apenas están empezando un camino. Entonces no es simplemente decir merecemos la oportunidad las mujeres y las rubias también y no todas somos brutas, no, o sea, no simplemente dejarlo en ese discurso que ya está muy aprendido, ¿cierto? No, es llevarlo a la práctica y hacerlo con juicio, con determinación y demostrar por qué es que tenemos que estar ahí. Y Karina, yo creo que a veces la belleza cierra o abre puertas, porque sabemos que la responsabilidad jurídica de una empresa, de una compañía es importantísima. Entonces, muchas veces dudan de la idoneidad de una mujer bonita y eso, la verdad, es muy triste. ¿Has tenido de pronto alguna experiencia en donde tuviste que lidiar con alguna situación similar o algo así? Contemos una donde nos sirvió la belleza para lograr algo que necesitábamos. En principio, digamos que cuando me gradué, empecé en un cargo de dirección en una compañía de empaques. Se llegó la pandemia y resulta que esta compañía generaba los empaques o hacía los empaques de alimentos, pero no estaba principalmente o no estaba dentro de esa cadena que tenía esa autorización o ese check para continuar operando. De tal suerte que era nuestra labor como equipo jurídico solicitar ante las autoridades ese permiso para que la compañía pudiese seguir como operando común y corriente, ¿cierto? Ahí, pese a que fue difícil que me dieran puntualmente la oportunidad de ingresar a ese equipo jurídico, a direccionar ese equipo jurídico, cuando se llegó el problema, ahí sí dijeron, llamemos a la bonita para que se vaya para la alcaldía y nos gestione el permiso. Con seguridad, si va Karina, nos lo dan. Que no vaya ningún otro, no. Va Karina, ese día se pone la mejor pinta y ese día nos dan el permiso. Efectivamente, sí, señores, me alicé, me puse la pinta, pero no solamente la pinta.
también había que conocer el decreto, también había que saber argumentar por qué la compañía debía estar dentro de las exoneraciones que traía la norma, porque aunque no fuéramos fabricantes de alimentos íbamos a tener como esa ventaja de poder continuar operando. Entonces, listo, llegamos a la alcaldía, sí señores, ¿quién es usted? Se presenta, yo soy la abogada, vengo de tal empresa, solicito el permiso para que podamos continuar operando, alcanzamos el permiso, eso tenía un protocolo y un formalismo, mejor dicho, yo no llevaba nada de eso, llevaba así muy bien estudiado el decreto como lo mencionaba ahorita y nada más. Entonces ahí nos funcionó el tema de la belleza para convencer a los abogados e indicarles por qué necesitábamos el permiso. Ahí sí nos funcionó. Ahí sí nos dieron el voto de confianza desde la gerencia para que fuera la bonita, la abogada, a solicitarnos el permiso. Entonces yo creo que para estas jóvenes universitarias es muy importante dejarles el mensaje que están saliendo niñas lindas, pero lo más importante es prepararse, es saber que ustedes pueden ser muy competentes para desempeñar cualquier cargo, pero lo más importante es estudiar, prepararse y siempre dejar esa huella positiva. Entonces, que la belleza pase a un segundo plano. En este caso a Karina le jugó una buena pasada, pero hay ocasiones donde quizás inclusive te puedes ver en situaciones que de pronto son un poco difíciles de manejar, como la contraparte que de pronto te coquetea o que llegas que te sientes un poco como intimidada, y esa es otra situación por la que yo creo que has pasado muchas veces. Totalmente. Incluso desde la universidad. En la universidad a mí me molestaba muchísimo sentarme en las primeras sillas o en las primeras filas. Yo siempre estaba de última, pero la última silla quedaba contra la pared. Tenía siempre el señalamiento del resto del grupo o de los profesores que decían, vean a esta, pues no vino a nada. Sentada de última, bien linda, y para colmo yo no tomaba nota. Yo prestaba muchísima atención en el espacio de clase, pero no tomaba nota. Entonces ese prejuzgamiento viene desde antes. Nos toca no solamente hacer la tarea juiciosa como profesionales, sino también lidiar con esa otra cantidad de prejuicios que vamos teniendo como colectivo social frente a las mujeres que son bonitas, y en este caso pues... Y hay otro tema, Karina, y hay otro tema importante, y es esa mala imagen con la que lamentablemente los abogados cargamos desde que estamos estudiando Derecho, porque ustedes llegan a una reunión familiar, los mismos amigos le hacen esas malas jugadas, esas charlas que son incómodas y que saben que el abogado es el al que le gusta el róbalo y bueno, miles de cuentos. Entonces, creo que nos toca romper también ese paradigma. Entonces, tú puedes ser una mujer linda, joven y cargar también con esa mala fama de los abogados que a todos nos toca luchar y tratar de salir adelante con eso, es complejo. Entonces lo más importante precisamente es capacitarse, es demostrar que tú puedes hacer un trabajo con ética, con profesionalismo y que sea tu trabajo el que hable por ti. Karina, ¿qué tan importante consideras la formalidad jurídica para estos nuevos emprendedores que están iniciando en sus negocios? Creería que aquí la tarea es bilateral. Desde el punto de vista de los abogados está el tema de generar la cercanía con el emprendedor, poder tener la capacidad de mostrarle el abanico de riesgos jurídicos sin sonar terroristas, generando un lenguaje cercano, que el emprendedor pueda comprender qué es lo que le estamos diciendo. Porque es que necesitamos que implemente o no un instrumento jurídico como herramienta para mitigar riesgos y no como un obstáculo para llevar a cabo la consecución del fin que se haya trazado desde el inicio. Por ese lado. Y por el lado de los emprendedores está el hecho de mapear el tema jurídico como otro de los aspectos fundamentales al momento de crear un negocio, ¿cierto? No dejarlo relegado porque nos puede salir muy costoso. A modo de ejemplo, podemos tener la idea más ganadora, pero si no tenemos la propiedad intelectual sobre esa idea, no tenemos la confidencialidad sobre la misma y la protección legal que amerita, entonces nos replican la idea, nos la quitan y quedamos sin un soporte o sin un sustento para poder ir a defender eso que en un principio consideramos tan valioso, ¿cierto? Misma situación ocurriría, por ejemplo, con una compañía que crea que tiene los mejores desarrolladores de software, pero no tenga la clausulita en el contrato que diga que lo que crean esos desarrolladores de software le pertenece a la compañía, mientras estén en el horario laboral, por supuesto, y no de propiedad del desarrollador como tal, porque entonces el desarrollador utiliza la herramienta que al emprendedor le costó bastante trabajo conseguir, crea algo
que, no sé, en el mercado pueda generar un muy buen impacto, pero pues se queda con la idea o se queda con su desarrollo y no hay manera de perseguirlo. ¿Por qué? Por no mitigar oportunamente o por no tener ese blindaje jurídico que requiere generar un emprendimiento. Muy delicado, y has tocado dos puntos muy esenciales, y es precisamente que los abogados manejemos un lenguaje más cercano hacia los emprendedores y nos volvamos como sus aliados, y que ellos nos tomen a nosotros como el respaldo y digamos, los abogados como una parte importante en el crecimiento de su negocio. Y lo segundo es que realmente nosotros tratamos es de proteger y de avalar esas ideas y esos nuevos proyectos a los que ellos quieren alcanzar o lograr. Y hay algo muy importante y que quizás se ha presentado tanto en el mundo de los emprendedores como inclusive de empresarios, y es que muchas veces consideran que una asesoría jurídica es muy costosa o que es un desperdicio de dinero. Y la verdad, ¿cómo podemos nosotros explicarle ese verdadero valor que tiene proteger y fortalecer su negocio, Karina, por ejemplo? Depende mucho del apetito de riesgo que tengamos, ¿cierto? Del apetito de riesgo que tenga el emprendedor. No necesariamente las firmas más costosas o de mayor renombre serán las únicas que puedan acompañar a un emprendedor en su proceso. Hay abogados en el mercado muy buenos, o sea, que se capacitaron y se formaron para poder llevar a cabo una estrategia jurídica que al emprendedor le sirva y económicamente al tiempo le funcione, ¿cierto? Entonces digamos que aquí es ese mirar qué tanto me quiero arriesgar, cuál puede ser también la posibilidad de que se materialice ese riesgo. Si yo tengo un emprendimiento donde tengo pocos trabajadores, pues el riesgo de una demanda laboral baja, pero si tengo una empresa manufacturera donde voy a necesitar una planta productiva de muchísimos colaboradores, pues claro, una demanda de la entidad que regula esto, en este caso la UGPP, puede quebrar una compañía sin más. Hipoteca, embarga y no consulta y no pregunta. Entonces digamos que es medir el riesgo de manera anticipada y la probabilidad de materializarse. En ese sentido, Karina, cuéntanos qué errores jurídicos más comunes conoces que cometen normalmente los empresarios al iniciar un negocio. En este momento, Eve, yo creería que es creer que ChatGPT resolvió y reemplazó los abogados, que ya tenemos el contrato listo, que ya ChatGPT nos sabe orientar jurídicamente en todo lo que necesitamos. A ver, no le estamos quitando valor a la herramienta, ¿cierto? Sabemos que puede sernos muy útil, pero no necesariamente reemplaza el profesional en derecho que conoce y tiene experiencia en el asesoramiento empresarial, en el direccionamiento jurídico, ¿cierto? Por ejemplo, podemos utilizar la herramienta de ChatGPT para generar un contrato, ¿cierto? Y me bota cualquier cantidad de cláusulas. Pero no está, por ejemplo, el tema de qué pasa si esas cláusulas, por más que sean 15, 20 o 40, se incumplen. No tengo la herramienta para generar la exigibilidad de esas cláusulas. Entonces, son buenas las herramientas. El mundo contemporáneo y moderno sí nos permite acudir a otros instrumentos, pero no se reemplaza el profesional en derecho que tiene esa experiencia en mostrarnos cómo es ese panorama. Ya sabemos cuáles son las prácticas que con mayor frecuencia aparecen, los riesgos a los que comúnmente estamos expuestos. Entonces, creería que es ese el riesgo o como el error más común, creer que ChatGPT o la inteligencia artificial nos resolvió todo y que podemos arrancar. Y que muchas veces una asesoría jurídica les parece muy costosa, pero realmente es más importante y más valioso su negocio, su esfuerzo, su trabajo, el dinero que tienen invertido. Entonces es muy importante invitar a estos emprendedores a que hay abogados muy buenos y que no siempre las asesorías jurídicas son tan costosas como ellos creen. Vale mucho más su negocio. Karina, hay un punto muy importante, y es que cómo hacer que un abogado se convierta aporte más valor a las empresas y no sea siempre el que apaga los incendios en la empresa, y realmente se convierta como en ese aliado del empresario. Depende mucho de los abogados, mostrarle a los empresarios que pueden ser aliados para mitigar riesgos, por ejemplo, con contratos. ¿Qué acaba siendo un contrato? Un contrato es una herramienta para mitigar riesgos, para prever todas las circunstancias que pueden devenir o que pueden acaecer en ese desarrollo o en esa ejecución contractual, ¿cierto? Para poder anticipar la consecuencia. Las cosas se hacen
se deshacen como se hacen, perdón, y uno debe contratar pensando en los peores escenarios, ¿cierto? Para poder prevenir, no siempre estar apagando el incendio, no siempre acudir al abogado cuando ya se me materializó la contingencia, poder hacerlo de manera preventiva y no siempre reactiva. Sí, es importante que el abogado realice diagnósticos, evalúe riesgos, y ahorita hay un tema que es el due diligence, que precisamente también ahora las empresas se están dando cuenta de la importancia de hacerlo, de contratarlo para sus empresas o a la hora de hacer negociaciones. Entonces, yo creo que es importante que el abogado se convierta como en esa parte preventiva y no solamente lo contraten cuando ya está el problema, que va a generar muchísimo más dinero, va a ser más costoso y va a tomar más tiempo resolver. Entonces, es importante que los emprendedores y los empresarios, porque hay empresarios que todavía consideran el tema jurídico costoso, les ha ido bien, pero cuando les llega el problema, pueden llegar a una dificultad económica fuerte en su empresa. Entonces, es importante como que se concienticen de la importancia del tema jurídico. Karina, y cuando un abogado o abogada decide emprender, ¿crees que ese conocimiento jurídico puede ser una ventaja competitiva frente a otros emprendedores o empresarios? La respuesta del abogado depende, porque no todos los abogados somos especialistas en los mismos asuntos. Si está, por ejemplo, un abogado penalista empezando una compañía, con seguridad los estatutos sociales, la composición accionaria, el tema del reparto de utilidades o su estrategia jurídica desde el punto de vista comercial y societaria no tenga la misma claridad de una persona que tenga su foco, su énfasis, por ejemplo, en derecho comercial o societario. Entonces, digamos que va a depender mucho del enfoque que tenga el abogado, pero hay una habilidad generalizada que es esa visión de prevención del riesgo, esa visión de sé que se me puede materializar una consecuencia jurídica desventajosa y eso se pueda ver reflejado en una consecuencia negativa desde el punto de vista económico. Entonces yo creo que sí, en la visión de riesgos muy probablemente sí, pero necesariamente ventajosa de una manera absoluta o de un todo y por todo, de pronto no. Así es, Karina, depende, pero yo creo que de alguna manera sí nos da herramientas y nos facilita a la hora de iniciar un negocio para proteger nuestra marca o para identificar en una situación qué riesgo hay, porque ya tienen, digamos, esas bases jurídicas que les permite sortear situaciones que de pronto otros emprendedores no. Pero sí tienes, pues estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, hay abogados que de pronto en esos momentos o estudiantes de derecho que se están formando y que muchas veces no están pensando en ser abogados penalistas o administrativistas o internacionalistas o comercialistas, entre otros, sino que de pronto su sueño es ser un gran empresario o, ¿por qué no?, ser un artista musical. Entonces, yo creo que de pronto en esos escenarios a una abogada o un abogado emprendedor se les puede facilitar mucho el derecho como una herramienta para resolver quizás situaciones en su negocio. Desde luego, completamente de acuerdo. Entonces yo creo que es muy importante que los estudiantes de derecho también, o sea, no se dejen encajar ni se dejen etiquetar de que es que la familia quiere que usted sea un abogado penalista o que el papá es un abogado internacionalista o que tiene una firma de abogados y usted también tiene que hacerlo. De pronto su lado emprendedor o tiene esa vena de empresario, lo puede hacer. Y es importante también tener en cuenta que el mundo jurídico y esa formación abre puertas en cualquier campo, en los negocios, en el deporte, en la tecnología, en la moda, en muchos escenarios. Y entonces es necesario también tener en cuenta que los abogados que hoy están saliendo, si quieren ser penalistas, si quieren enfocarse por un área, bienvenido, pero que sepan que el derecho es una herramienta para los negocios. Karina, ¿qué habilidades consideras que las nuevas generaciones de abogados deben de desarrollar adicional a su formación básica como abogado? Creería que una de las habilidades más importantes es la recursividad. Es difícil en la norma encontrar todas las respuestas, porque el derecho es de interpretación, precisamente por eso tantas posturas.
la misma pregunta se la podemos hacer a 10 abogados y vamos a tener 10 respuestas distintas. Entonces la recursividad, saber qué voy a presentar, dónde voy a ir a buscar si no encuentro la respuesta en la norma que yo esperaba. Adicional a eso, la capacidad para resolver conflictos o resolver problemas. No siempre es llegar en una postura, en una reunión, por ejemplo, de negocios a la defensiva. Es que yo traigo esta idea y es con esta me ramos o definitivamente no. O sea, lograr conciliar posturas, lograr encontrar un punto medio, saber hasta dónde podemos ceder, conocer cuál es el interés de mi cliente al final del día, ¿cierto? Por ejemplo, en un proceso de familia, muy probablemente en medio de esa tensión que pueda tener la pareja sobre, no sé, por ejemplo, la custodia de un hijo, está esa fricción entre las partes, y entonces saber llevar la situación muy en el contexto o dependiendo del entorno en el que estamos, ¿cierto? Creería que es vital la capacidad de síntesis, la oratoria, la buena redacción. Creería que son habilidades que a hoy, como estamos dependiendo tanto del tema tecnológico, se nos está olvidando o lo estamos relegando un poquito. Ese factor diferenciador estará en no perder de vista esas otras habilidades, en tener un buen manejo de la comunicación en una conversación, en un espacio de negociación. Es vital para poder tener también esa credibilidad y ese buen resultado esperado. Completamente de acuerdo contigo, Karina, porque no sé si a ti te ha pasado que conoces abogados que se saben la norma, la ley de memoria, se saben las tesis de los doctrinantes más importantes en las diferentes áreas del derecho, pero que en un litigio a veces se dispersan mucho y usted dice, uy, este abogado se está yendo por otro lado y pierde la atención que debe brindarle al juez para poder tener ese poder de convencimiento y poder sacar adelante un litigio. Yo tuve varias experiencias y veía con abogados importantes y que a veces a la hora pues que sabían mucho, pero que a la hora de enfrentarse en una audiencia presencial y un litigio, no lograban ese poder de convencimiento. Uno decía, definitivamente el abogado sí necesita desarrollar otras habilidades porque son fundamentales, no solo en el litigio, en el mundo empresarial, en los negocios. Y hay algo importante y es que el lenguaje no es el mismo, por ejemplo, para hablar frente a una cámara o para hablar en una audiencia o para hablar en una mesa con empresarios o en un auditorio. Hay diferentes matices, hay un lenguaje diferente y es importante precisamente que los abogados, los que se están formando, los recién graduados, se formen en otras habilidades prácticas, como tú lo mencionabas, oratoria, el tema de comunicación, técnicas de negociación, conocer muy bien el entorno empresarial y manejar el tema de las emociones. Es fundamental, porque muchos negocios precisamente se pueden dañar por no saber o no tener una inteligencia emocional. Y yo creo que también es importante tener un pensamiento muy estratégico, y tú ahorita lo mencionabas, porque el abogado debe tratar siempre resolver los conflictos, o sea, siempre tratar de ser, pues, por lo menos conciliador. No siempre el abogado, tener la fama del abogado peleador, el que alega, el que antes genera más conflicto en las partes, o por imponer, o por el tema del ego. Entonces muchas veces relegan o dejan de lado la importancia del negocio o de su cliente en ese momento. Entonces es muy importante manejar esos equilibrios. Y creo que entonces el derecho moderno nos exige precisamente formarnos en todas esas habilidades para tener un muy buen resultado en nuestro ámbito profesional. De acuerdo. Bueno, Karina, no sé qué nos quieres contar o adicionar a esta charla tan agradable que hemos tenido el día de hoy, para nuestras mujeres emprendedoras, para nuestros estudiantes de derecho, para esos abogados, para nuestros empresarios. ¿Algún mensaje que quieras darnos a cada uno de estas personas que nos están viendo? Bueno, quisiera cerrar con una invitación para quienes apenas egresan, y es el hecho de estamos en el ámbito empresarial indicando que no hay buenos profesionales, que es difícil encontrar buenos abogados, que es difícil encontrar jóvenes que quieran presentar un trabajo de calidad al momento de enfrentarse a asesorar. A todos nos gusta muchísimo el dinero, pero no queremos entregar esa contraprestación de un trabajo impecable, o sea, de un trabajo bien hecho. Entonces la invitación es esa, a que el factor diferencial no sea el cuento, la persuasión, la rosca, no.
que el hecho sea aquí un muy buen trabajo, que podamos esforzarnos, que no nos dejemos llevar única y exclusivamente por las herramientas tecnológicas, que sepamos emplear esos instrumentos, pero que lo hagamos bien, o sea, que no perdamos de vista presentar algo bien hecho. O sea, creería que ese es el primer mensaje para quienes apenas egresan. Para quienes estamos en el ejercicio profesional, de pronto dejar de lado el tema de esas disputas de egos que a veces tenemos entre abogados, hombres o mujeres, que eso pase a un segundo plano, que lo que esté sobre la mesa sea el objetivo de la reunión, el objetivo del negocio, que podamos apoyar a los emprendedores a llevar a cabo sus ideas, a blindar los negocios, a aportar valor de una manera diferente, no desde el ego, desde la disputa de quién es el que va a ganar aquí esta discusión. Creería que es esa. Y para los emprendedores, finalmente, que mapeemos el tema jurídico dentro de todo lo que revisamos al momento de crear un negocio o desarrollar una idea. No sabemos lo costoso que puede salirnos no hacerlo. Así es. Es básicamente eso. Bueno, Karina, ¿en algún momento de tu vida te has subido a unos patines? Nunca. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque en este espacio a quienes participan los invitamos a cumplir de un reto y es precisamente subirse en unos patines. ¿Te le mides a ese reto? Sí, nos le medimos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en nuestra segunda parte de este episodio. Soy Evelyn Castañeda y espero que nuestro próximo invitado seas tú.